Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Un abrazo en el Señor con ósculo santo, porque los hijos en luz nos abrazamos con ósculo santo. Para ustedes, mis amados, dice la palabra del Señor lo siguiente: que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, de las luces en las cuales no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es el deseo que tiene nuestro Padre Celestial para con nosotros. Todas las bendiciones buenas, agradables y perfectas descienden de lo alto del Padre, porque ese Padre que tenemos es un Padre excelente, Padre bueno, Padre responsable. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 22 más exactamente. Y dice la palabra del Señor: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Encontramos en el libro de los Proverbios, este libro que fue escrito por el rey Salomón, y allí encontramos que el temor a Jehová es la sabiduría, ¿cierto? Cuando adquirimos el conocimiento, la sabiduría del consejo de Dios para nosotros, de lo que a Dios le agrada y lo que Dios aborrece, es allí cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios. Y es allí donde nosotros podemos tomar una decisión, si aceptamos su gobernación, sus normas, sus mandamientos, sus decretos, sus leyes, sus estatutos, o si actuamos en contra de ellos. Y sabemos que Dios es amador de la justicia, de todo lo bueno, de todo lo justo y de todo lo de buen nombre. Entonces, es ahí donde nosotros entendemos por medio de la palabra, que es decir, el temor de Jehová, que es la sabiduría, que es su palabra. Cuando le obedecemos, demostramos a Dios que le amamos y que sentimos temor de su palabra, porque aceptamos y confiamos de que es el camino a seguir. Y hoy vamos a hablar de la voluntad de Dios. ¿Cuánto conocemos y entendemos a Dios? Solo lo entenderemos cuando conocemos su voluntad absoluta, que es buena, agradable y perfecta. También está su voluntad permisiva, aunque no sea este su deseo,
por consecuencia de la rebelión del hombre y Satanás, pues Dios permite esta gobernación, todas estas cosas malas que suceden. Dios las permite ¿para qué? ¿O con qué fin? Para que el hombre en su gobernación bipartita con Satanás puedan demostrar de que su gobernación sea mejor a la de Dios. Y sabemos que eso nunca ni jamás sucederá. Porque entre cada día que pasa hay más maldad, hay más injusticia, hay más corrupción. Y esto entendemos que no proviene de Dios, porque Dios es un Dios justo, bueno y perfecto. Estas cosas que nos suceden aquí en la tierra son imperfectas a consecuencia de esta gobernación bipartita entre el hombre y Satanás, que estamos en imperfección desde el momento en que el hombre no aceptó más la gobernación de Dios y decidió gobernarse por sí mismo. Muy bien, entonces la importancia es cuánto conocemos y entendemos a Dios, es decir, cuándo conocemos su voluntad. Y en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es allí cuando lo entendemos, y es así como le obedecemos, porque para obedecerle a Dios, primero debo entenderlo. Si no tengo el conocimiento, no podré obedecerle y mucho menos renovar mi entendimiento, es decir, cambiar aquellas prácticas que se oponen a la buena voluntad de Dios. Pero tranquilo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y adquieran el conocimiento de Jehová, o el conocimiento de la verdad. Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ya somos salvos por gracia, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual realizó en la cruz del Calvario. Nos redimió, nos libertó, nos reconcilió con el Padre y tenemos entrada en la patria celestial, en el reino de Dios. Mismo Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mismo Jesús vuelve a decir en Juan capítulo 5, versículo 39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero, ¿cómo logro esto? Y Pablo tiene la respuesta en Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles vicios? ¿Cuáles serían esta vieja manera de vivir en la cual nosotros en algún momento de nuestra vida vivimos? ¿Sí? Entonces son vicios, deleites, borracheras, hurtos, adulterios, que es traición, fornicación, que es el no elegir una sola pareja, maledicencia, palabras corrompidas, concupiscencias, deseos pecaminosos, orgías, que es homosexualidad, cambian su naturaleza, idolatría, que es sacar a Dios del corazón colocando en su lugar las riquezas, y también es el acto irrazonable y necio en darle adoración a un ídolo. Hechicerías, que es espiritismos engañosos, herejías, que es la contaminación de la verdad o la misma apostasía, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, lascivia, que es pecar con los ojos,
inmundicia, que es suciedad hasta lo más bajo, envidias, que es una admiración que se frustra hacia una persona al no llegar a ser como esa persona, difamando con mentiras su reputación. Esto origina la envidia. Homicidios, disensiones, que son divisiones de conceptos doctrinales. Esto conforma al viejo hombre que está viciado. Y Dios en su palabra dice que estos no heredarán el reino de Dios, porque serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Jesús dijo, cuando los fariseos le dijeron que eran hijos de Abraham, y Jesús le responde y les dice, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Solo cuando soy renovado, me despojo de esto en lo cual estaba viciado mi viejo hombre. Pero, ¿cuál es el paso para yo poder ser renovado? ¿Cierto? ¿Por dónde comienza? ¿Sí? Y eso es cuando adquiero el conocimiento. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice lo siguiente: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto quiere decir, cuando conozco la buena voluntad del Señor, surge un cambio. El versículo 23 dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y solo allí surge un nuevo nacimiento, como se lo dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si en verdad decimos que amamos a Dios y que creo en Él, mi deber en mi libre decisión es actuar en conformidad con la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Así que la tarea está difícil, pero no imposible. Porque tengo 3 enemigos que enfrentar. Enemigo número 1, mi carne, mis deseos, es decir, yo mismo. Y para esto debo tener dominio propio. El enemigo número 2 es el mundo. Al mundo que debo vencerlo en sus deleites, placeres, consumismo. ¿Sí? Todas aquellas cosas que el mundo me ofrece, yo debo vencerlo. ¿Sí? Si tengo dominio propio, lo puedo vencer. Y el tercer enemigo, y el más poderoso de estos, es Satanás. Debo resistirlo porque yo no puedo vencerlo. Y Satanás, como un león rugiente, me está acechando para devorarme. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer con este tercer enemigo, que es el más fuerte? Resistirlo. Yo no lo puedo vencer. No puedo decir en el nombre de Jesús, te voy a vencer. No, porque el único que lo venció fue el Señor Jesucristo, quien tiene la autoridad y el poder para vencer a Satanás, y ya lo venció en la cruz del Calvario. Nosotros lo único que podemos hacer es resistirlo. Y acordémonos de que Satanás nos acecha como un león rugiente. Él conoce nuestras debilidades y es allí cuando nos ataca. Por eso debemos resistirlo. Entonces tenemos 3 enemigos. Número 1, la carne, yo mismo. Número 2, el mundo. Y número 3, Satanás. Vuelvo y pregunto, ¿crees y estás seguro de que eres un verdadero hijo de Dios? ¿O te sucede lo mismo que pensaban los fariseos? De que eran hijos de Abraham, solo de palabras, porque sus obras no las practicaban. ¿Cuáles obras? Las obras de obediencia, ¿sí? La cual es la buena voluntad de Dios. Juan capítulo 14, versículo 23, palabras del Señor Jesucristo, dice lo siguiente:
El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿A quiénes se está refiriendo Jesús? A quienes en verdad cumplen sus mandamientos y actúan en conformidad con la voluntad de Dios, amando a su prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley. Y como dijo el apóstol Juan en el capítulo 7, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. En cierta ocasión, Pablo dijo en la carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La mayoría de las personas no conocen la voluntad de Dios, pero sí creen que Dios existe. Y a la hora de anunciarles la buena nueva y las buenas noticias de salvación del reino de Dios, unos lo reciben con gozo y otros se molestan al oír de que para alcanzar el reino de Dios debe haber un cambio genuino, debe haber un arrepentimiento sincero, sentir un dolor por el pecado cometido. Y así haya una conversión, un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Esto quiere decir, viva, porque nos da la vida eterna, nos aconseja el camino a seguir, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios aborrece. Eficaz y cortante porque me redarguye y me muestra mis fallas, sabiendo yo mismo en lo que estoy fallando. Por esto parte el alma. Porque me confronta y es duro para nosotros dejar ese placer pecaminoso carnal de mi carne. Mi pensamiento y corazón me discierne porque conozco y distingo lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí es donde conozco la buena voluntad de Dios y tomo la buena decisión de obedecerle voluntariamente si quiero alcanzar la vida eterna. ¿Cuál es el requisito? Actuar en conformidad con la voluntad de Dios, aceptando a Jesucristo como mi Salvador. Recuerda, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque Dios es perfecto. Dios te ama. El llamado, el sonido de la última trompeta está sonando, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, o mejor aún, pocos son los decididos. Mateo capítulo 22, versículo 14. Estas fueron las palabras del Señor Jesucristo. Acuérdate de que eres libre de elegir. Tú mismo tienes en tu mano tu salvación. Depende de ti ahora, porque Dios ya pagó el precio por nuestra redención, dando la vida perfecta de su amado Hijo, el cual voluntariamente estuvo de acuerdo en morir en la cruz por nosotros, que lo único que teníamos para ofrecerle son transgresiones por nuestros pecados. No merecíamos ser salvos, pero el propósito de Dios desde el principio es de que el hombre viviese para siempre. Hoy tenemos esta dádiva y este regalo de Dios. Y como dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 47, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, dice el Señor Jesucristo, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y el versículo 12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Finalizo con las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto quiere decir de que hay una paga para cada uno según sus obras. Quien no se arrepiente de su pecado, su paga será la muerte. ¿Cuál muerte? La que menciona Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, es decir, la destrucción eterna. Y los que nacieron de nuevo, los que renovaron por la mente, cuando obtuvieron el conocimiento de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y se despojaron de su viejo hombre, y se revistieron del nuevo hombre, su paga, su galardón, recibirán la vida eterna. Esto Dios ya lo anunció con anticipación. Estipuló un día en el cual juzgará a la humanidad. Tan justo y bueno es Dios en su amor y en su justicia, que advierte y aconseja lo mejor para nosotros. Y si pierdes este galardón de heredar la vida eterna en el reino de los cielos, es tu propia culpa. Y como dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquel refrigerio lleno de perfección, justicia, de amor, de paz y vida eterna. Tú mismo tienes la decisión. Qué bonito es desde nuestra vida, estando en el cuerpo, de actuar en conformidad con la voluntad de Dios, para cuando tengamos que partir, estemos preparados. Y como dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 1, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pregunto, ¿cuántos al oír, conocer y entender la voluntad de Dios con estas palabras serán honestos en la necesidad de un cambio, el cual nos hace libres? Pero ¿cómo creerán, dijo el apóstol Pablo, si nadie les predica? ¿Cómo aquellas personas que aún no tienen el conocimiento pleno de la voluntad de Dios, cómo van a creer si no hay nadie quien les predique? Y mucho menos aquellos que se niegan o que se incomodan y se molestan cuando se les habla de la palabra de Dios y se les da a entender cuál es la buena voluntad de Dios, ¿cierto? A veces somos rechazados, a veces somos ignorados, muchas veces se burlan de nosotros cuando les hablamos de la buena voluntad de Dios. Y si entendiesen de que lo que estamos haciendo es para su propio beneficio, ¿cierto? Porque hay un llamado, ¿sí? Hay una salida, hay una promesa de un reino que promete vida eterna, que habrá una restauración de todas estas cosas imperfectas y que solo en el reino de Dios viviremos felices y para siempre, en completa y grande bendición. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y versículo 3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús promete a sus discípulos fieles un reino y a todos los que creerán por la palabra de estos, es decir, tú y yo. En Juan capítulo 17, versículo 20, Jesús habla a su Padre y dice, mas no ruego solamente por estos, ¿quiénes? Sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, todos aquellos que recibieron la palabra de Dios por aquellos apóstoles, aquellos discípulos que hablaron de Dios, que hablaron de la vida de Jesús, de que por medio de Jesús recibimos la salvación. Y hoy en día nosotros somos portavoz de aquel mensaje
de aquella buena noticia, de aquella buena nueva de salvación del reino de Dios. Y cuando compartimos este mensaje, este regalo de Dios, ¿sí? Porque somos salvos por gracia, ya no tenemos que pagar nada, porque Dios fue quien pagó el precio alto, que fue entregar la vida perfecta de su amado Hijo. Y hoy nosotros somos portavoz de este mensaje. Y por eso debemos anunciar el reino de Dios. Y por eso Jesús promete a sus discípulos fieles, a los que permanecieron fieles, de que les daría un reino. Y a todos los que murieron después de Cristo tenemos promesa de reino. Esto quiere decir, mis amados, en el Señor, de que todos los que permanecieron fieles en el Señor, como los apóstoles y la misma María, y todos los muertos después de Cristo, tenemos promesa de reino. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice la palabra del Señor: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Qué buena noticia, qué buena nueva, ¿verdad? Esto nos anima a seguir luchando por alcanzar esta tan grande y maravillosa salvación, esta dádiva, este regalo que Dios quiere para todos nosotros. Todos estamos invitados al reino de los cielos, pero lastimosamente pocos son los decididos. Y Jesús mismo reitera diciendo en Mateo capítulo 25, versículo 34: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora vuelvo y pregunto: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quiénes lo han creído? Nos gozamos, como lo dice el Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Los que nos gozamos cuando creemos el anuncio de la palabra del Señor, de la buena nueva y de la buena noticia del reino de Dios, meditamos en su ley de día y de noche, pensando de que únicamente aquel Rey perfecto, justo y bueno y maravilloso, lleno de toda bendición y de toda perfección, es Dios. Y que solo en su gobernación, en su reino, viviremos felices en completa y grande bendición. En su reino, el mundo no nos va a afligir más como lo vivimos ahora. Se acabará la enfermedad, se acabará la vejez, se acabará la muerte, ¿cierto? Terminará todas estas aflicciones, todas estas preocupaciones, porque todas estas cosas desaparecerán y el reino de Dios permanecerá para siempre. Entonces, esta es la buena nueva y las buenas noticias de salvación del reino de Dios que me dan o nos dan gozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es eterno, porque permanecerá para siempre. Así podamos elegir, como lo dijo Josué al pueblo de Israel en aquel entonces. Josué capítulo 24, versículo 15 dice lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es la decisión que debemos tomar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, a un Dios bueno, a un Dios justo, ¿sí? A un Dios lleno de amor, de paz, lleno de
completas y maravillosas bendiciones, que prometió vida eterna, porque Él es fiel y Él cumplirá sus promesas. Así que nosotros debemos poner de nuestra parte voluntariamente. Si amamos a Dios con ese amor ágape, el cual Él dio por todos nosotros, de la misma manera debemos corresponderle. ¿Y cómo lo demostramos? Practicando sus obras de obediencia, poniendo por práctica su consejo. Y Él nos ha dejado como testimonio en la palabra de Dios, en la Biblia, de aquellos hombres que al apartarse de su camino perdieron el derecho o la aprobación de Dios. Y esto nos deja como enseñanza y nos deja como reflexión para nosotros de que lo mejor y la mejor decisión que podemos tomar es actuar en conformidad con la voluntad de Dios, porque el galardón y el pago es la vida eterna. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sí? Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Estrecha, ¿por qué? Porque debo dejar todas aquellas cosas que mi carne desea, ¿sí? Todas aquellas costumbres, todos aquellos deleites, placeres que mi carne quiere en todo momento, ¿sí? Por eso es importante tener dominio propio. Si yo tengo dominio propio, controlo mi carne, controlo mis deseos y le digo, no, no lo haré, no lo voy a hacer por amor a mi Padre. Y esto es lo más bonito y lo más hermoso, que para ser feliz no necesito de aquellos vicios que mi carne considera que son buenos, pero no son buenos, son momentáneos, que conllevan es a la destrucción eterna. En cambio, lo que Dios ofrece, lo que Dios promete es vida eterna, sanidad, que todas las cosas serán hechas nuevas y que viviremos para siempre con el Señor, y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Esta es la buena voluntad de Dios. Cuando entiendo y conozco por el conocimiento de la palabra de Dios cuál es la buena voluntad de Dios, es allí cuando tomo la buena decisión de obedecerle por amor. Libremente, voluntariamente, decido actuar en conformidad con su voluntad, recibiendo su consejo y meditándolo de día y de noche en mi pensamiento y en mi corazón. Porque mi anhelo, mi deseo es ser coheredero junto al heredero en el reino de Dios. Dios prometió un reino. Dios promete vida eterna. Dios promete felicidad eterna. Y que todos viviremos para siempre con el Señor. Esta es la buena nueva y la buena noticia de salvación del reino de Dios. Y por ello, al oír este mensaje, debo reflexionar, examinarme en qué estoy fallando y tomar la buena decisión y hacer un cambio, que es una nueva creación, una nueva criatura, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué bonito es la palabra de Dios. Cuando conocemos y entendemos por el conocimiento y el razonamiento a la hora de entender y conocer del buen consejo de Dios, sus normas, sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, y que si le obedecemos, viviremos para siempre. Pero si no le obedecemos, moriremos para siempre. Dios es justo y es bueno. Él ya dejó estipulado la paga
para cada uno según sus obras. Así que depende de ti, de mí y de todos si elegimos la vida eterna o la destrucción eterna. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dios te bendiga, un abrazo en el Señor, y por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. La palabra del Señor vuelve a decir en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A ese Dios maravilloso, a ese Dios perfecto, a ese Dios poderoso, que su reino sempiterno perdurará para siempre, a Él se ha dado toda la honra, toda la gloria, toda la adoración y toda la exaltación, y que nosotros y toda criatura que respire, alabe a Jehová, porque es un ser único, maravilloso, poderoso, lleno de amor y de completa bendición. En ese Dios amoroso, en ese Dios misericordioso, en ese Dios perdonador, en ese Dios bueno, en ese Dios justo, tengo puesta mis esperanzas, porque ese Dios es fiel y Él cumple lo que promete. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y todo esto se lo agradezco en el nombre glorioso y santo de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Un abrazo en el Señor, y en otra oportunidad seguiremos compartiendo la palabra del Señor. Mis amados, Dios nos bendiga.